La En libertad. esta pantalla tengo a AMLO todo. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es... 10 de febrero del año 2023, a 4 días del día de San Valentín, y nosotros continuamos en esta semana con canciones de amor. Saludos a don Pedro de Armas y a María Macei. Feliz viernes para todos los que nos están escuchando por todos los canales que tenemos a disposición, bien sea por rcr750.com, por las redes sociales @rcr750, en el caso del profesor Daniel Laud, @Daniel Laud, en mi caso como @BJMC. También a los que nos siguen por TuneIn a través de Radio Caracas Radio, así hay que buscarlo. Y por supuesto, ya los saludé, pero les envío un fuerte abrazo de nuevo a todos los que nos siguen en vivo y en directo por el top chat del canal de YouTube RCR750 en vivo. Hoy escuchamos de fondo nada más y nada menos que a Rafael con su canción Estar enamorado mil veces versionada. Pero esta es la versión original que además, digamos, tenía la mejor voz del Rafael, que todavía sigue y está vigente. Día que los católicos celebran a San José Sánchez del Río, mártir mexicano, bueno, en una de esas guerras civiles, que además la emprendían contra los creyentes, y que se propone como modelo de santidad, sobre todo en un momento en el cual parece que ser creyente es peor que ser ateo. Declarar el tener fe es más peligroso que declararse incrédulo, y que en muchos lugares del mundo somos objeto de persecución. Bueno, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción y en la producción del programa, a don Julio Pinto en los controles, a Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Y hoy, como todos los viernes, contamos con la maravillosa compañía del profesor Daniel Laud, con quien podemos hablar de cualquier cosa. Pero hoy vamos a hablar también de historia, porque es que el domingo es el Día de la Juventud, ¿no? De la juventud venezolana. Y bien vale la pena recordar cuál es el origen de esa celebración, el que es muy propia venezolana y que tiene su propia mítica y su propia épica. ¿En qué consistió? Sí, bueno, siempre se conmemora el día ese, la batalla de la Victoria, ¿no? Que fue el enfrentamiento entre los jóvenes del seminario de Caracas, o de la Universidad de Caracas, como la llamaban, con las fuerzas de Boves, ¿okay? Que la dirigió José Félix Rivas, ¿okay? Y bueno, y estos chicos triunfaron, y entonces fue en honor a esa batalla que se designó como Día de la Juventud, ¿cómo se llama? El mismo día de la batalla, pues, ¿okay? Ahora, adentrarnos en el mundo de las guerras, o de la guerra de independencia, que algunos dicen que es una guerra civil, también es reconocernos nosotros en cada uno de esos personajes arquetípicos, ¿no? Porque
Hablamos de José Félix Rivas, que por cierto murió allí en la Batalla de la Victoria, ¿o no? No, él no murió ahí. Él ganó. Él ganó la batalla. Ok. Hablamos también de Boves, Sí. hablamos de Simón Bolívar, hablamos de Monteverde, hablamos, digamos, de los que pasaron a la historia como los buenos, porque al fin y al cabo la historia la escriben los vencedores, Sí. y también los malos, pero todos eran venezolanos, o todos compartían como propio el territorio de la Capitanía General de Venezuela, Yo creo que más bien todos eran españoles. o todos eran españoles. Ajá. Pero todos eran lo mismo, lo que quiero decir. Sí. No, y te sorprenderás de lo que te voy a decir. José Félix Rivas era primo de Santiago Monteverde. Porque Santiago Monteverde se llamaba Santiago Monteverde y Rivas. Era una pelea familiar. Pues. Y además de eso, José Félix Rivas era tío político del Libertador, porque estaba casado con la hermana de la mamá del Libertador. O sea que ahí tienes unos datos sensacionales. Sí, porque es que a lo que voy, lo primero que negamos es que en esas guerras al inicio estaban peleando españoles. Sí, no, y por lo que tú dijiste al principio, no solamente es verdad de que era una guerra civil, y fue una guerra civil hasta el año de 1917, cuando llegan las fuerzas de ¿cómo se llama? Morillo. De Morillo, ¿okay? Que ahí es cuando se convierte en una guerra abiertamente internacional, pues, ¿okay? Y además llegan las fuerzas británicas también, porque ahí pasa una cosa bien extraña, ¿no? O sea, en el año de 1817, Londres estaba llena de desempleados, ¿no? Porque se habían acabado las guerras napoleónicas y casi todos los soldados británicos habían sido dados de baja porque Inglaterra no tiene cómo mantener una flota. Claro, no era un ejército profesional, sino de leva, ¿no? Sí, o sea, reclutas, ¿no? Sí, entonces todos estaban desempleados y entonces Luis López Méndez y Andrés Bello, que se habían ido junto con Bolívar en 1810 a buscar el apoyo británico y no lo consiguieron. Entonces Bolívar se regresa con Miranda. Bueno, primero regresa Bolívar y detrás de él viene Miranda, pero estaban de acuerdo en que los dos iban a llegar a Caracas. Y se quedan en Inglaterra Luis López Méndez y Andrés Bello. Y bueno, ellos comienzan una recluta, ¿okay? Y esa recluta inicialmente no tiene mucho éxito, ¿no? Porque son dos personajes desconocidos, ¿no? De un país que ni siquiera se conoce, ¿okay? Que dicen que ellos representan a Venezuela, y quién es Venezuela, eso no existe, ¿no? ¿Okay? No pueden representar lo que todavía estaba en gestación, ¿no? Sí, entonces ellos reclutaban con esta promesa, ¿no? Le prometían a los oficiales 200 pesos mensuales de sueldo, que es una fortuna, ¿okay? O sea, imagínate $200 mensuales en aquella época, Claro. ¿no? Que es el equivalente, ¿no? Y $80 o 80 pesos para la tropa, ¿okay? Además de eso, les ofrecían el aumento, el ascenso al siguiente rango militar. Si tú llegabas como teniente, te daban capitán. Si tú llegabas como capitán, te daban mayor, y así, ¿okay? Y bueno, y te prometían que cuando se terminara la guerra te iban a repartir las tierras venezolanas, ¿okay? Entonces, bueno, alguno que otro aceptó la invitación y se formó un pequeño grupo que se dividió en 4 batallones, pero en realidad no, eran cuatro escuadras, no eran 4 batallones realmente, con 4 coroneles, ¿no? Que eran antiguamente mayores del ejército norte británico y fueron ascendidos a coroneles. Y bueno, y se vinieron, ¿okay? Algunos de ellos murieron en las batallas, pero hubo un personaje muy curioso al cual se le olvida en la historia de Venezuela. Yo escribí un artículo hace algún tiempo de eso y creo que lo voy a tener que revisar y hacerlo publicar para que se conozca el personaje, ¿no? Que se llama James Tower English, ¿okay? Y James Tower English era un británico excepcional, ¿no?
Él en realidad nunca fue militar activo, ¿no? Él fue un secretario, era secretario de las fuerzas británicas en la guerra napoleónica y tenía el rango de sargento, ¿no? Entonces cuando él llega a la oficina de López Méndez lo asigna al batallón que iba a dirigir un coronel que se llamaba Hippisley, ¿okay? Que también tiene una historia curiosa, ¿no? Y bueno, este chico que se llama James Tower English, como comento, era sargento y lo ascienden a teniente, ¿okay? Y bueno, y lo adscriben al grupito de hippies y ellos se vienen, ¿okay? Y él en el camino va a intervenir en 2 ocasiones para facilitar el paso de las tropas británicas, ¿no? Porque una de las cosas que pasaba era que Inglaterra no estaba de acuerdo en que los británicos participaran en el conflicto que se estaba armando en América, ¿no? Fundamentalmente porque Inglaterra, a pesar de que había sufrido derrota en las guerras de independencia norteamericana, y los culpables de esa derrota eran en parte los españoles, porque los españoles apoyaron a Estados Unidos. En las guerras napoleónicas se hicieron muy aliados, ¿okay? Y Inglaterra no quería traicionar esa alianza que había ocurrido con las guerras napoleónicas. Sin embargo, la necesidad de estos señores no pidieron demasiado permiso. Y entonces se fueron y bueno, y a ellos los detuvieron en 2 ocasiones, ¿no? Los detuvieron en Gibraltar, ¿okay? Y los detuvieron en San Tomás, ¿okay? Y bueno, y este English ayudó a que eso se solucionara y pudieran pasar las 2 barreras, pues, ¿okay? Y bueno, y cuando ellos están en San Tomás, a Hippisley se le ocurre una cosa curiosa, ¿no? Se le ocurre, mire, yo lo voy a mandar a usted donde el general Bolívar para que usted diga que nos representa a nosotros, que estamos aquí trancados y no nos dejan salir. Y entonces, como él había participado en el incidente de Gibraltar, a él lo habían ascendido a capitán, ¿okay? Y entonces, estando en ¿cómo se llama? En San Tomás, Hippies le dice, oye, tú no te puedes ir a hablar con el capitán, con el general Bolívar con el rango de capitán. Tú te vas a ir con el rango de coronel, ¿okay? Y tú le vas a decir a él que tú eres coronel, ¿okay? Y que yo soy el más antiguo de los coroneles que están gobernando en estos, que están mandando en estos 4 batallones, para que a mí me nombre jefe de todos los batallones. Claro, ¿no? ¿Okay? Claro, una especie de reacomodo interno, pues, sí, ¿no? Porque Hippies era muy ambicioso, claro, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y entonces llega English, efectivamente, y cala en Venezuela, en Angostura, en el río Orinoco. Y entonces él conoce a Bolívar y Bolívar le coge un cariño inmenso a este personaje que se llama James Tower English, ¿no? Y además a Bolívar se le prende también el bombillo, ¿no? Porque este personaje hablaba inglés, hablaba español, ¿okay? Perfectamente, lo escribía porque era un secretario, ¿no? ¿Okay? Y entonces a Bolívar se le ocurre y llama al general Montilla, que era su edecán. Mire, Montilla, véngase para acá. Búsqueme una costurera y hágale un uniforme al británico este. Y le hicieron un uniforme, ¿okay? Que supuestamente era el uniforme del ejército venezolano, ¿okay? Que eso no existía. Porque cuando uno ve esa pintura con Bolívar con esas casacas, eso es cuento, ¿okay? Sí, usted lo ha dicho varias veces. Entonces, aquí, Bolívar tenía una ruana encima, sí, en el mejor de los casos. Una ruana encima y bueno, y a veces muchos británicos se molestaban porque cuando entraban a la habitación del general, el general estaba totalmente desnudo, ¿okay? Y envuelto en una sábana. Y se molestaban, pues ellos consideraban eso una descortesía que el tipo lo recibiera totalmente desnudo, ¿no? Entonces, bueno, a él se le ocurre, hágame un uniforme para este británico, ¿no? Y él devuelve a English a Inglaterra, ¿no? Y lo devuelve con el grado de general, ¿okay? Y fíjate, este hombre pasó de sargento a general sin tirar un tiro en su vida, ¿okay?
Y además sin haber participado nunca en una batalla. Y claro, cuando él llega a Inglaterra, vestido con ese uniforme estrafalario, ¿ok? Que es el uniforme del ejército venezolano supuestamente y con el rango de general, bueno, convenció a ñor Raimundo de todo el mundo, ¿ok? Y montó un barco con 1000 soldados británicos, ¿ok? Que se vinieron a la isla de Margarita, ¿ok? Y esos son la Legión Británica, pues, ¿ok? Por eso es que te digo, el personaje más desconocido es English, ¿no? Incluso en libros... Pero aportó 1000 hombres. Sí, no, y ya te voy a contar una historia adicional. En muchos libros que tratan de la Legión extranjera, de la Legión Británica, no se comenta que eran tanta gente y no se comenta al personaje James Tower English, ¿no? Pero además de eso, cuando Bolívar lo uniforma y lo manda, bueno, y lo asciende, ¿ok? Le hace una promesa, le dice, mire, cuando usted regrese, ¿ok? Si regresa de verdad con 1000 efectivos, ¿ok? Yo le voy a dar 100.000 pesos, ¿ok? Y bueno, y resulta que lamentablemente James Tower English llega a Margarita. En realidad él logra reclutar 1400 hombres, ¿ok? Llega a la isla de Margarita, a él le da fiebre amarilla y se muere. Y él viene con su esposa, ¿no? Porque él viene con toda la intención de quedarse en Venezuela. Claro, con ¿okay? sus 100.000 pesos. Pues, ¿no? Y bueno, y después va a comenzar una ordalía, ¿okay? De la esposa tratando de cobrar los 100.000 pesos que nunca se los pagaron. ¿Okay? O sea, es que 100.000 pesos era muchísimo dinero, ¿no? Uno de los dramas los tendrían. No, incluso, ¿no? Bueno, yo no sé si los tenían. Yo lo que sé es que la pobre señora andaba cobrando desesperadamente los 100.000 pesos, ¿ok? Incluso en el libro de Kerr Porter aparece, ¿ok? Ella que viene a hablar con Kerr Porter y a pedirle ayuda para poder cobrar esa plata, porque yo me quedé viuda y me quedé aquí sola. Yo necesito por lo menos la plata para regresarme a Inglaterra. Claro. Bueno, cosas de la guerra. Lo cierto es que tenemos entonces claro que el origen del Día de la Juventud es un origen de la época de la primera guerra civil que se vivió en esta tierra, que ganaron la batalla de la Victoria. Ahora, ¿sabe qué? La gente en el chat nos recuerdan que este mes también se cumplen 40 años del Viernes Negro. Sí. ¿Okay? Y usted sabe que es interesante colocarnos en ese momento en el plano de esos actores, porque se les vino el mundo encima con un cisne negro increíble, y es que se les acabó la estabilidad económica. Se les acabó. Y todavía la historia se pregunta si los que estaban al frente fueron capaces de afrontar bien ese dilema, o simplemente se les fue de la mano y allí empezó la gran crisis de Venezuela que ahora estamos pagando. No, yo no creo que haya empezado la crisis en ese momento, ¿sabes? Es más, es curioso, yo voy a hacer una cuña, ¿no? Ajá. El día 15 yo voy a estar en un foro en virtual organizado por la Universidad Metropolitana sobre este tema. Ah, buenísimo. Y el día 27, si mal no recuerdo, voy a estar en otro foro también organizado por la Universidad Católica, conmemorando los 30 años del Viernes Negro, ¿no? Ajá. Vamos a echar el cuento de que ¿Son 30 o 40? Son 30. 83, 93, sí, 40. 40 años. Okay, son 40 años. Ok, yo voy a contar más o menos qué fue lo que pasó allí, ¿no? O sea, en primer lugar, el Viernes Negro es la explosión de una cosa que se venía gestando. ¿Okay? O sea, eso no ocurrió de la noche a la mañana, no es producto de la teoría conspirativa, ¿okay? No es, ¿cómo se llama? No es como dirían en este gobierno, las fuerzas del imperio que se están metiendo aquí para desestabilizarnos el planeta y cosas de esas, nada de eso. ¿Okay? Venezuela, cuando tenía bancos libres, ¿okay? Era bastante estable, ¿okay? Es más, el sistema de banca libre, que es el sistema de banco sin banco central, es el sistema más estable, ¿okay? Que existe en el planeta, ¿okay? Lamentablemente hoy no hay países que lo tengan, ¿okay? Porque todos se han adscrito al sistema de banco central,
Pero bueno, eso duró en Venezuela hasta el 40, ¿no? Sin embargo, cuando se crea el Banco Central en 1940 y hasta el año de 1973, ese Banco Central se comportó como una pseudo caja de conversión. ¿Okay? ¿Qué significa eso? El banco no emitía dinero para el gobierno. ¿Okay? O sea que el gobierno no se podía Que financiar. ya dijimos la semana pasada que ese es el gran pecado. Sí, el gran pecado es financiar al gobierno. Él no se podía financiar con el Banco Central. ¿Okay? Y bueno, lo único que hacía ese banco era que cuando las petroleras cambiaban dinero, porque eran petroleras extranjeras, estamos hasta 1973, las petroleras vendían petróleo y cambiaban a bolívares para dos cosas, ¿no? Para pagarle al gobierno el impuesto, ¿okay? Las regalías y todo lo demás, y para pagar la nómina, ¿okay? Y para pagar los gastos internos de las petroleras en Venezuela. Entonces esa era la fuente del dinero que circulaba en Venezuela, ¿no? ¿Okay? Y bueno, esa era la única cosa que hacía el Banco Central, ¿okay? En el año de 1960 ocurrió una crisis, ¿okay? que obligó al gobierno, ¿okay? A aplicar algunos auxilios financieros a los bancos, ¿okay? Se salvaron una cantidad importante de esos bancos, quebró uno apoteósicamente, que fue el Banco Táchira, ¿okay? Y bueno, esa crisis se solucionó, hubo un breve, 4 años de control de cambio entre 1960 y 1964, y ahí hubo dos cambios, ¿no? El primer cambio es que la Junta Directiva del Banco Central comenzó a ser escogida por el presidente de la República, que era una cosa que no se podía hacer, porque el Banco Central era una empresa mixta. Era una empresa que era 30% del gobierno, 30% de los bancos y 40% del público. Ok, pero aquí tenemos un primer indicio, un poco para acentuar su discurso desde el punto de vista pedagógico. Hay una crisis bancaria en los 60 sí, que se lleva a un banco que yo nunca oí hablar, pues que fue el Banco Táchira. El Banco Táchira. ¿Cuál fue la razón? Claro, porque en ese tiempo tú no habías nacido y yo tenía 1 año. Exacto. No, yo estaba naciendo. Sí. En el año 60 yo estaba naciendo. Y usted nació en el 59. Ok, ahora. Además, yo tenía 6 meses, porque eso fue en enero. Claro, ¿cuál fue la 60. causa por la cual ocurrió esa crisis financiera bancaria? Ok, bueno, eso también tiene su historia, ¿no? ¿Sabes que cuando los adecos llegan al poder en el 45, ellos facilitan la llegada de muchos extranjeros a Venezuela? Y los extranjeros que ellos trajeron fueron extranjeros seleccionados, ¿no? Porque ellos utilizaron los consulados para captar gente que se quería venir a América, porque Europa estaba devastada después de la Guerra Mundial, ¿okay? Y entonces, bueno, nosotros logramos traer una cantidad importante de extranjeros que se convirtieron en empresarios, ¿no? ¿Okay? Y que se quedaron en Venezuela. Los requerimientos del consulado eran tan exigentes que mucha gente se quedó con las ganas de venirse, ¿no? Y cuando Pérez Jiménez los militares tumban el gobierno de los adecos, entonces los militares hacen la política de puerta abierta, ¿okay? Y entonces se dejó entrar a todo el mundo, ¿okay? Y bueno, cuando la gente cuando se tumba a Pérez Jiménez y por fin se decide que van a haber elecciones y las elecciones las gana Betancourt. Entonces, bueno, toda esa gente, una buena cantidad de esa gente que se vino en la política de puertas abiertas, vendió todo lo que tenía en Venezuela, cambió su dinero en dólares y se fue. ¿Okay? Y eso puso en crisis a las reservas y a los bancos. ¿Okay? Entonces hubo bancos que no sobrevivieron, como el caso del Banco Táchira. O sea, hubo una primera corrida financiera y una desinversión de la migración. Pues. Sí, entonces se regresaron los migrantes a sus países con las reservas venezolanas. Claro. ¿Okay? Y bueno, y aquí la pasaron negra, ¿no? Claro. ¿Okay? Y tuvieron que tomar medidas como control de cambios y devaluación del bolívar y cosas de esas. Okay. Entonces, bueno, después de eso, en el 64... Entonces, comienzan y toman una primera decisión
perversa. Y es que el gobierno decide nombrar a la junta directiva del Banco Central, que era una espesa mixta. Se modifica la ley que regulaba el Banco Central, porque el Banco Central era una cosa extraña, porque era un banco mixto que tenía ley. ¿Okay? Exacto. Regulado por ley especial. Una cosa que no tiene Claro. sentido, pues. ¿Okay? En un lugar de tener un acta constitutiva y ya, no tenían ley y acta constitutiva. Entonces, bueno, él hace eso, ¿okay? Se nombra de aquí en adelante la junta directiva, la nombro yo, ¿okay? Y bueno, y la ratifica el Congreso, ¿okay? Y bueno, y el banco queda sujeto por completo a la autoridad del gobierno. Pero todavía el banco no le presta dinero al gobierno, pues, o sea, todavía el banco funciona como una caja, igualito que una caja de conversión. Y eso va a permanecer así hasta el 73. ¿Sí? Bueno, llega de siempre, que siempre se ha dicho, ahorita que todo el mundo, digamos, anda revoloteando por el jardín de la nostalgia, y entonces Pérez es un personaje de nostalgia que todo el mundo, digamos, quiere reivindicar. Yo no digo que él no tenga unos atributos de estadística y al final, digamos, su valentía y su coraje no haya que reconocer, pero es que estamos hablando de los errores socialdemócratas del gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fueron decisiones de tal calado que todavía las estamos pagando. Entonces, llega el año 73. ¿Qué pasa? Ok, fíjate, el 73 tiene dos incidentes antes, ¿no? Que son el 72 y el 72 y 73, ¿no? En el 72, Caldera el Banco Central en realidad, ¿okay? que ya está sujeto a la autoridad del presidente, decide supuestamente reevaluar el bolívar a 4.40. ¿Okay? El bolívar andaba en 4.50, lo pasan a 4.40, ¿okay? Y en el 73 lo bajan a 4.30. ¿Okay? Curiosamente, el decreto, bueno, la comunicación del Banco Central en la cual se lleva el bolívar a 4.30 es del día 18 de febrero del año 1973. O sea, 10 años exactos antes del Viernes Negro. ¿Okay? Entonces, y ahí pasa una cosa curiosa, ¿no? Todo el mundo dice, ahí se revaluó el bolívar. ¿Okay? Igual que con el bendito convenio Tinoco, ahí se revaluó el bolívar. Resulta que el bolívar se estaba devaluando. ¿Okay? ¿Por qué? Porque resulta que el bolívar tenía una paridad con el oro de 107 bolívares con 50. ¿Okay? Y el dólar tenía una paridad de 35. ¿Okay? Entonces, si tú divides en 107,50 entre 35, eso da 3.35. ¿Okay? El gobierno lo puso en 4.50, a pesar de que tenía que estar en 3.35. ¿Okay? Y bueno, después vienen y lo ponen en 4.40 y 4.30. Estaba devaluado y tenían todavía un señoriaje, pero espectacular. Sí, pero en el 71, Nixon dice, hasta aquí llegó el patrón oro. ¿Okay? Y el dólar comenzó a devaluarse y el dólar pasó a 38 en el año 72 y a 40 en el año 73. Y el bolívar no se devaluaba. ¿Okay? Entonces, si tú divides 107,50 entre 40, te da 2.65. ¿Okay? Entonces el tipo de cambio debería haber sido 2.65. ¿Okay? Ahí pasa otra cosa adicional. En el año 73 el dólar se cotizaba en la bolsa. ¿Okay? Y en la bolsa comenzó a apreciarse el valor del dólar, el del bolívar, y el bolívar llegó a valer 2.65, que es exactamente la paridad oro del bolívar. ¿Okay? Y bueno, lo que decidió el gobierno a través de sus organismos es decirle a la bolsa, mire, ustedes no pueden seguir cotizando el dólar. ¿Okay? Y lo pasaron a 4.30. Vamos un momentico al corte y seguimos después al regreso con el profesor Daniel Laut. Dice Juan Santos, el recuerdo y la nostalgia son el consuelo de los que se quedaron sin país y los que se fueron de sus patrias. El que no cuida lo que tiene a pedir se queda. Abraham Bencid Pérez es el inicio de esta tragedia. Juan Santos, antes venían muchos, ahora se van todos los que pueden. Isbelia, escuché varios comentarios absurdos de personas que vieron el régimen de los generales. Añoran a ambos tiranos. ¿Qué opinión les merece, profesor? Bueno, nosotros seguimos viendo los comentarios de todos ustedes y vamos al corte y ya regresamos. Si
confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por rcr.tv. La radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad y aprovechando en estos espacios donde no estamos con ustedes para conversar muchísimo con el profesor Daniel Laud, que me dio una primicia que quiero compartir con ustedes. Está preparando un libro sobre la historia monetaria de Venezuela, desde la colonia nada más, pues para que sea completo. Y bueno, eso nos llena a nosotros de muchísima alegría y estamos seguros de que va a ser un éxito.
y no solo un éxito, sino va a ser una herramienta muy útil para conocer al país. Pero estamos en el marco de estas decisiones. Entonces, hay un ajuste cambiario, pues Sí, que usted ya nos explicó. que no es ninguna revaluación, es una devaluación real. Y Esa, fíjate, digamos, fue un anuncio populista, estamos revaluando. Hasta tal punto es una devaluación que ese mismo año 73 subieron las exportaciones, cosa que tiene que pasar cuando tú devalúas. Claro. ¿Okay? Entonces, pero bueno, la gente cree, aquí en Venezuela seguimos teniendo mitología de números, pues creen que los números bueno, son en estos mágicos, últimos pues. años siempre lo colocan en 4.30 un poco para dar esa sensación, y lo que quitan es ceros, ¿no? Que no es lo mismo. Ahora, no se escribe igual. fíjense que el dólar va a tener el valor de 4.30 entre 1973 y 1983. Son 10 añitos, ¿no? ¿Qué ocurrió en esos 10 años? Y todo el mundo cree que eso fue toda la vida, ¿no? Así es. Fueron 10 añitos nada más. Antes era 3.35 y entre el 60 y el 73, 4.50. ¿Okay? Bueno, ¿qué ocurrió en esos años? Bueno, lo primero es que Caldera al siguiente año tiene que entregar la presidencia y gana Carlos Andrés Pérez, ¿no? Y Carlos Andrés Pérez que hace una cosa que no se había atrevido a hacer Betancourt, ni se atrevió a hacer León, ni se atrevió a hacer Caldera, ¿okay? Porque ellos habían sido gobiernos muy austeros, pues, ¿okay? Él se trae a un ministro de Economía keynesiano. ¿Okay? Es más, un marxista reformado en keynesiano, ¿no? Que es Gumersindo Rodríguez. Pero marxista no reformado, claro. En el fondo, marxista, pues. Bueno, que celebró el advenimiento de Chávez y que su hijo, bueno, ya sabemos sus antecedentes y sus consecuencias, pero ese es otro cuento. Sí, bueno, pero ellos planean lo que se llama la Gran Venezuela. ¿Okay? Y lo primero que ellos hacen es nacionalizar el Banco Central. Se estatiza el Banco Central, o sea, los 70% de capital privado que tenían, les dicen, miren, váyanse para su casa con sus papelitos porque no le vamos a pagar ni siquiera la expropiación. ¿Okay? Y no les pagaron la expropiación. Los banqueros, por supuesto, aplaudieron. ¿Por qué fue esa medida así tan odiosa? Porque un keynesiano necesita un Banco Central. Claro, pero además expoliada los derechos de propiedad de aquellos que estaban allí. Bueno, porque sentían que eso era de la nación. Claro. Es más, mira, yo no hace mucho, ¿okay? Hace cuestión de 2 meses, yo estaba en una discusión de tesis y un colega me dijo a mí, es que esos son los ahorros de la nación, el oro, ¿no? Uh-huh. Le digo, ya, un momentico. O sea, el oro es el respaldo de los billetes, ¿okay? El oro y los dólares son el respaldo de los billetes. Eso no es de la nación, eso no es del gobierno, eso es de cada persona que tenga un billete de bolívar. Tiene su cuota parte de oro de respaldo. Claro. Es más, aquí circulaba el bolívar, ya no circula, circulaba el bolívar, ¿okay? Para no dejar circular el dólar como lo hace hoy. Claro. ¿Okay? Esa es la verdad del cuento, ¿no? Bueno, y los banqueros, usted comenta que aplaudieron muchísimo. Aplaudieron la propuesta porque, claro, ellos piensan, ¿okay? O pensaban, ¿okay? Que con un banco central podían hacer muchos mejores negocios, ¿okay? Sin tener que preocuparse mucho por el riesgo, ¿no? ¿Okay? Lo cual no es cierto, ¿okay? Y yo aquí quiero ratificarlo mucho, porque miren, yo me eduqué en una escuela de economía tradicional en la cual me enseñaron que el Banco Central era necesario, que es una cosa muy buena. Miren, los países que tienen Banco Central son los países que tienen crisis sistémicas. Bueno, a los hechos nos remitimos, ¿no? De sus bancos. O sea, la teoría cíclica tiene que ver con un hecho real que es los bancos centrales. Sí, no hay teoría cíclica de la economía sin bancos centrales. Y los países que no tienen banco central, ¿okay? Tienen quiebras de tanto en tanto de un banco que se administra mal. Un banquito, ¿okay? No 10 bancos, ni 20 bancos, ni el 40% del sistema. ¿Okay? Así es. Esa es la diferencia. Bueno, entonces tenemos un banco central con el aplauso de los banqueros que creían que, porque además los banqueros allí podían prestar, ¿no? Y no es lo mismo pedirle prestado al siempre dinero. Siempre pueden prestar. Lo que pasa es que tu respaldo está en el Banco Central. Pues. Así si es. Yo me equivoco, no, claro, pero el Banco Central te presta, te respalda. Sí. Y entonces él se reactualiza en la vieja relación gobierno, banqueros. Claro. Digamos que no me va muy bien, pero el gobierno no me va a dejar quebrar. Claro, que es una relación perversa. Obviamente. ¿Okay?
Y que bueno, y al final termina en que el gobierno también se come a los bancos, pues. ¿Okay? O sea, pues, el problema es que al gobierno no se le puede dar el dedo porque te agarra el brazo. Así ¿Okay? es. Entonces, bueno, ellos aplaudieron, ¿okay? Y comenzó el sistema con Banco Central. ¿Okay? ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, inventaron unos fideicomisos. ¿Okay? Y el gobierno vendía sus bonos a los fideicomisos. Los fideicomisos eran financiados por el Banco Central. ¿Okay? Y el Banco Central y el gobierno se quedaba con el dinero de los fideicomisos. Entonces O sea, cambiaba papeles de deuda por dinero en efectivo, pero así mismo. Sí. O sea, el gobierno con una mano vendía bonos, con la otra mano recibía el efectivo, y entonces el Banco Central empezó a financiar por esa vía al gobierno. Entonces, poco a poco, ellos fueron cercenando la solidez del bolívar. ¿Okay? Eso que yo dije que eran 2.65, ¿okay? Dejó de ser 2.65. Poco a poco pasó a ser más de 4.30, ¿okay? Llegó casi a 6, ¿okay? Y bueno, cuando llegamos al año... Claro, llegó a ser casi a 6, pero seguía a 4.30. Sí, seguía. Y por supuesto los agentes económicos veían que ese dólar estaba muy barato y empezaron a comprar dólares. Claro, no, y además tú tenías el mejor agente de la devaluación era el mismo presidente del Banco Central, porque el Búfalo Díaz Uruzual, que en paz descanse, decía que lo mejor que yo puedo hacer es vender reservas. ¿Okay? Y entonces él las vendía, pues. ¿Okay? Él era el que propiciaba que la gente viniera a comprar sus reservas y se las llevara. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando llega el año de 1982, pasan dos cosas. Bueno, en primer lugar, se va Carlos Andrés. Sí. Ajá. Ahora, llega Luis Herrera llega y dice que él recibe un país hipotecado. Sí. Y le dice a un tal señor Bolinaga que le haga el inventario de la deuda. Sí. Ok. Pero a mí me parece, porque estamos hablando de decisiones que marcaron, a mí me parece que eso cambió, digamos, el humor del país. Que el país decía, ¿cómo es eso que estamos hipotecados y casi quebrados? ¿Y de dónde salió esa deuda? ¿Cómo es eso? Bueno, no, la deuda salió por la misma razón por la que en su momento Pérez Jiménez se endeudó, la misma razón por la que Carlos Andrés Pérez se endeudó. La Gran Venezuela. Y la misma razón por la cual Chávez se endeudó. ¿Okay? Pues los precios del petróleo subieron, ¿okay? Y entonces nos creímos ricos, ¿okay? Y empezamos a pedir préstamos para gastar más de lo que nos entraba. ¿Okay? Eso lo hizo Pérez Jiménez. Ojo, por ahí preguntaron que sí, que qué pensaba yo de los militares. Eso lo hizo Pérez Jiménez, eso lo repitió Carlos Andrés Pérez, eso lo repitió Chávez. ¿Okay? O sea que lo hacen los militares, lo hizo el civil, lo hizo de nuevo el militar. ¿Okay? O sea que siempre cometen el mismo error. Yo lo llamo error perejimenista en mis clases. ¿Okay? Porque es un error craso. O sea, mire, si usted gana $10, usted no puede gastar $10. ¿Okay? Tiene que gastar 8 y quedarse con 2. Así es. ¿Okay? Así es como es la vida. ¿Okay? Bueno, y aquí los gobiernos no, aquí los gobiernos le entran $10 y ellos quieren gastar 40. Así es. Eso no puede ser. Y ojo, lo malo es que toda la clase política repite lo mismo. ¿Con qué vas a pagar esto? No, con los recursos del petróleo. El petróleo, digamos, es una especie de da para todo, y la verdad es que no es verdad. Bueno, ya lo sabemos. Ahora, llega Luis Herrera, ¿y qué pasa? Bueno, llega Luis Herrera y él supuestamente trata de hacer un gobierno más austero, pero no lo hace más austero. Sigue el mismo programa de gastar y financia el Banco Central y financia el Banco Central. Porque ninguno llegó a reducir el gobierno. Claro. De hecho, Luis Herrera se inventa unos ministerios más. Claro. El Ministerio para el Desarrollo de la Mujer, el Ministerio de la Inteligencia, que nadie dice que sean malas ideas. Y de hecho, yo tengo que decir aquí que Mercedes Pulido de ese ministerio hizo la gran reforma del Código Civil, sí, que equiparó. Pero a lo mejor para eso no hacía falta un ministerio. Sí. Hacía falta, digamos, la voluntad política y el liderazgo de una mujer tan maravillosa como fue Mercedes Pulido. Ahora, algo hace crash. Sí, bueno, cuando no hay paridad, o sea, porque hay demasiados bolívares en la calle y hay pocas reservas, ¿okay? Entonces, obviamente, el país colapsa, ¿okay? Y entonces el día 18 de febrero, ¿okay?, el gobierno decide parar el mercado cambiario porque la gente estaba corriendo masivamente a los bancos a cambiar sus bolívares por dólar, ¿okay? Y lo que hace el gobierno es decir, hasta aquí llegó este
de sangre, ¿ok? Y ellos se toman una semana para tomar la decisión, ¿ok? Una cosa horrenda, eso no se debe hacer. O sea, tu decisión la debes tomar, si tú cierras el mercado el viernes, tú el lunes debes abrirlo diciendo, tenemos estas nuevas Estas son las normas, nuevas reglas del juego. ¿ok? Estas son las nuevas normas, no Ahora, una semana. ¿Ok? Eso tiene varios dramas, o sea, varios dramas alrededor. El presidente Herrera, su ministro de Economía, su presidente del Banco Central, un gabinete, el secretismo, yo eso lo recuerdo, el secretismo Claro. con que... El secretismo, a ver, yo le decía al profesor Laud, es el momento en el que los venezolanos se dieron cuenta que habían unos pendejos que eran más pendejos que el resto. Porque es que unos tenían información e hicieron muy buenos negocios, otros tenían información y reaccionaron rápidamente, pero la gran parte del país se sintió profundamente perdedor. Claro. Profundamente perdedor. Claro. Bueno, no, y lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? Yo había comentado que el presidente del Banco Central fue uno de los que aupó la salida de capitales, ¿ok? Pero el presidente del Banco Central tenía una solución. O sea, él llega al gabinete porque se hizo un gabinete ampliado y se invitó al presidente del Banco Central y había dos posiciones, ¿no? La posición del ministro Sosa, que era el ministro de Hacienda, en aquella época se llamaba Finanzas Hacienda, que él decía que había que montar un control de cambio, había que esperar que llegara Caldera, ¿okay? Porque ellos estaban seguros de que Caldera iba a ganar las elecciones en el año 89, perdón, en el año 83, y que él iba a resolver ese lío, porque Caldera con su carisma lo iba a resolver, ¿okay? Y bueno, y la propuesta del Búfalo, que era devaluar linealmente a 6 bolívares por dólar, que era la paridad del bolívar. O sea, si ustedes dividían el monto de reserva el monto de bolívares entre el monto de reserva, daba eso, 6 bolívares por dólar. O sea que la decisión hubiese sido sustentable, eso sí, si el mismo presidente del Banco Central no empezaba otra vez a conspirar contra la moneda, ¿no? A decir que quería vender las reservas. Y además el gobierno no conspirar también creando más bolívares, claro, para que la paridad se pierda. Allí, digamos, el telón de fondo eran unas empresas básicas que demandaban mucha plata, que eran profundamente improductivas, que el Estado nunca logró, digamos, el implantar una gerencia efectivamente meritocrática, que parecía ser la caja chica de los partidos políticos y de su clientelismo. O sea, porque claro, ¿quiénes eran los grandes demandantes de recursos en ese momento? Era un Estado extendido, sí, grande, el capitalismo de Estado, y en esa época, desde el punto de vista político, se empezó a notar que aquello que había hecho fuerte la democracia, el Banco Obrero, por ejemplo, o sea, el que construía casas, sí, el programa de malariología, o sea, entra en bancarrota, digámoslo así, el Estado social y se lo chupa el capitalismo de Estado. Sí, en favor de un montón de empresas. Se daña la educación. Sí. Se daña la educación. Yo estudié en un liceo público, el Andrés Eloy Blanco, en Catia, y ya no había pupitres. Por eso digamos que a mí, digamos que todo esto da risa, porque es que las causas siguen siendo las mismas. Claro. Y usted lo dijo la primera vez que nos vimos. El gran problema en este país es un Estado, un gobierno demasiado grande para nosotros, para el tamaño del país y para nuestro tamaño de riqueza, claro, que es casi pobreza, ¿no? Claro. Ahora, para hacerle la vida difícil a Roberto Pérez, en el caso venezolano, las medidas que se tomaron alrededor del Banco Central, o sea, la toma de posición del Banco Central, que era privado, por parte de un gobierno que además nunca ha sido lo suficientemente responsable y serio, bueno, dio en el traste. Nosotros que somos liberales creemos que funciona mejor una economía sin la intervención del Estado, y una de las grandes bases de intervención del Estado es precisamente los bancos centrales. Este es un país de políticos irresponsables, de políticos populistas, de políticos que no soportan compartir el poder. Yo recuerdo Caldera en su segundo gobierno diciendo así, y casi que literal: yo no puedo tolerar la autonomía del Banco Central, porque es que sucede que después la responsabilidad de lo que ocurra me la achacan a mí. Y así lo decía. No hablemos de Chávez, que es el gran destructor, no hablemos de Pérez. O sea, se sintieron ellos, digamos, en una condición mesiánica que impedía, digamos, tener check and balance, y aquí se rompió el sistema de check and balance que debe tener toda república.
y se habló de tribus judiciales y se habló de mayorías indebidas en la Asamblea o en el Congreso Nacional. O sea, esto se fue de boca precisamente porque no hubo contención, y no hubo contención porque nos descubrimos ricos repentinamente, ¿no? Sí, bueno, siempre es así, nos terminamos creyendo que somos ricos porque el petróleo sube unos dolaritos en el mercado. ¿Okay? Entonces, ¿la decisión cuál fue? La decisión del Viernes Negro fue ¿cuál? La decisión fue montar un control de cambio, o sea, ganó Sosa. No devaluar, no fue sino devaluar, montar un control de cambio. Montar un control de cambio y bueno, y el control de cambio decía varias cosas, ¿no? Primero, te dejo el 430 para la deuda externa, ¿ok? Ojo, que fue el mismo error llevado a la enésima potencia por Chávez con los tipos de cambio diferenciales. Claro, te dejo 430 para importaciones esenciales y para el pago de la deuda externa. Te pongo en 6 para las importaciones un poquito menos esenciales, ¿ok? Y los que no, un cambio libre, ¿ok? Un cambio paralelo, ¿ok? Entonces entramos en el control de cambio. Un control de cambio muy parecido al que todavía hay en Venezuela. Ojo, ¿okay? Cuidado, que esa es la invitación a la corrupción. Cuando hablamos de los enchufados, hablamos de que el germen de los enchufados es precisamente un régimen de cambios diferenciales. Porque ¿quién cuida al que cuida? O sea, ¿quién decide qué es una importación esencial y quién decide qué es una importación no esencial? ¿Y cómo se comportan esos actores económicos respecto del resto que tienen otro tipo de cambio? Ya sabemos que es imposible. Ya sabemos que es imposible porque lo hemos sufrido en el lomo. No ese primer año de los últimos 40 años, sino siempre, ¿no? No, y es que además es tan perverso que fíjate tú, en la época de Lucinchi, porque Lucinchi fue el que ganó las elecciones y no Caldera, ¿okay? El país se desabasteció, ¿okay? Pero tú ves las cifras de las importaciones en el Banco Central y son las importaciones más altas. No, lógico. Mira, yo estaba en Fedeindustria en aquella época, y de repente hubo una demanda insaciable de recursos de importación que cambió la estructura económica del país. Un país que se abastecía con 8.000 millones de dólares, poco menos, llegó a 14.000. Y hubo una primera gran decisión para que vean cómo son los cuentos. El gobierno de Lucinchi hace su control de cambio. Le cambió el nombre, ¿no? Si de Cadivi a Recade, no recuerdo. Se quedó en Recade. Recade. Ese era el nombre que le dieron. Lo maneja Héctor Hurtado con mano de hierro, que para mí Héctor Hurtado era una especie de ministro medieval, una especie de Felipe II trastocado. Sí. Lo conocí personalmente, sé lo que les digo. Él tenía en su escritorio la lista de todas las deudas y de todos los dólares asignados a cada una de las empresas y de todos los recursos dados a las empresas a través de la banca pública. O sea, lo conozco. Y el viceministro que lo llamaban el Gocho García Duque, porque era Gocho, y sus apellidos, bueno, más Gocho no podía ser. Ahora, ellos llegan y dicen, nosotros no vamos a dar recursos a las empresas que no estén organizadas en gremios. Y hubo una explosión gremial. Sí. De allí sale, ojo, de ese incentivo perverso sale, que si la Asociación de Constructores de Bicicletas, que si los fabricantes de lanchas, que si los vendedores de motores de no sé qué vaina, que si los empresarios de la parroquia Sucre de Katia, que si los empresarios... O sea, nosotros... ¿Por qué? Porque al final el incentivo era perverso y la reacción fue perversa. Entonces todo el mundo pedía, si la cosa para entrar a la golilla de $1 barato es que yo tenga que tener un gremio, ¿cuántos gremios quieres que tenga? Y les digo yo que yo ya estaba en el mundo gremial en esa época, ya habían pasado unos cuantos añitos, y en ese mundo gremial eso tuvo el incentivo de la corrupción y tuvo el incentivo después de montar una plataforma institucional inexistente. Los cascarones vacíos de hoy tienen su acta de nacimiento de ese día. Sí, bueno, no, y fíjate, lo que ocurre en los controles de cambio siempre es que el negocio más rentable y menos riesgoso es arbitrar el cambio. O sea, tú lo que haces es que tú tratas de conseguir tus dólares a 6 y los vendes en el paralelo a 8, a 10 y cosas por el estilo. Entonces la gente dice que tiene un negocio, pero no tiene ningún negocio. Lo que tienes es una mampara que te permite comprar por supuesto, los dólares baratos. Pero es que a mí yo creo que no hay que de verdad, me da mucha pena recordar el tema, porque es que yo estuve lidiando con eso. Todo el chavismo, los últimos 25 años las grandes fortunas fueron aquellos que tenían suficiente acceso al poder
como para que le vendieran dólares baratos, que después iban y vendían al cambio paralelo, volvían con la masa de dinero multiplicada por 20, compraban entonces 20 veces más, volvían y así, con 5 o 6 vueltas se llevaban las reservas internacionales. Y el gran arbitrio era, ojo, no puedes dar más de 3 vueltas, porque deja a los demás sin oportunidad. Esa es la gran desgracia de este país. No es solamente eso, sino que es que cuando tú regresas inflando más el tipo de cambio. Claro. Entonces es terrible, ¿no? Es terrible, perverso por completo. Bueno, entonces eso lo vivimos nosotros entre el 83 y el 89, ¿no? Y bueno, primero Luis Herrera trató de hacer un gobierno austero que nunca lo consiguió. Lucinchi también empezó con el cuento de que iba a ser un gobierno austero. Y terminó diciendo que le vaciaron la botija y no se dio cuenta. Sí. Lucinchi tuvo problemas de bancarrota moral, Lucinchi tuvo problemas de sesgo económico, Lucinchi tuvo tomó la decisión absolutamente inmoral de gastarse todas las reservas para que ganara Pérez. Fue uno de los gobiernos más corruptos. Totalmente. Perdonó la deuda agrícola. Bueno, era el santón. Y entonces, digamos, oye, todo esto que vimos, ¿qué base tiene? Bueno, se acabaron las reservas. Pérez llega con 300 millones de dólares en reserva. Sí, y el precio del petróleo en el suelo. Esa es la verdad. Ahora, de nuevo, porque es que estoy leyendo, lo he dicho varias veces, un libro de Ian Khrushchev, creo que se llama el autor. Ya lo digo porque es que es demasiado bueno el libro como para que yo no lo recomiende. Se llama de Ian Khrushchev, que yo leí de él una historia de Stalin buenísima, ¿no? Hace muchos años, estaba yo estudiante, y se llama, a broma, el libro se llama Decisiones Trascendentales, ¿ok? De Dunkerque a Pearl Harbor. ¿Qué hicieron los países? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaron cada uno de los actores, Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, Inglaterra, para terminar en el gran desastre de la Segunda Guerra Mundial? Y por eso le digo, es a través de estas pequeñas decisiones que se van tomando, que terminan condenando a generaciones enteras, precisamente a la pobreza, al desvarío, al éxodo, al suicidio de algunos, etcétera. Bueno, y que probablemente ellos lo tomaron sobre la base de una fatal arrogancia de aquellos que creían que el poder era precisamente para colonizarlo todo. Sí. Bueno, y llegamos al punto culminante del desastre, que fue el segundo gobierno de Caldera, sí, donde hubo una corrida bancaria brutal, ¿no? Sí, pero fíjate. Ya nos quedan 2 minutos. Vamos a cerrar el control de cambio. Si quieres, seguimos. Después seguimos el próximo viernes. Pero fíjate, cuando llega Carlos Andrés Pérez, porque Carlos Andrés Pérez gana las elecciones después de Lucinchi, como tú lo dijiste, ¿okay? Entonces, bueno, Carlos Andrés Pérez se saca debajo de la manga el que supuestamente, bueno, después de la coronación, que ya habían negociado con el fondo y que tenían un acuerdo para hacer un plan de ajuste, ¿okay? Y bueno, y él nombra su gabinete, y entre su gabinete está la gente del IESA, y no hay adecos, ¿okay? O sea, escasamente está una ADECO en el Ministerio de Hacienda, porque el mismo CEN de Acción Democrática insistió en que querían una ADECO ahí. Y bueno, que no jugaba nada. Sí, y bueno. Bobby Pocaterra. Sí, Bobby Pocaterra. Y bueno, y ellos deciden, en primer lugar, quitar el control de cambio, ¿no? Que todo el mundo andaba asustado diciendo que eso era imposible, que no se podía quitar el control de cambio, que eso era peligrosísimo, porque las reservas se iban a acabar y se iba a ir el tipo de cambio para el cielo, ¿no? Y curiosamente, ¿okay? En el mismo momento en que sueltan el cambio y que lo hacen libre, el cambio comienza a caer, ¿okay? Y el central empezó a comprar dólares para volverlo a subir, ¿okay? Porque ellos habían calculado el presupuesto con el tipo de cambio negro, ¿okay? Y entonces no les iba a alcanzar, ¿no? Entonces Central empezó a comprar dólares para subir el precio, y eso hizo subir las reservas internacionales de una manera impresionante. O sea que ocurrió exactamente lo contrario a lo que se estaba esperando, ¿no? O sea, las reservas subieron y el tipo de cambio bajó, ¿okay? Y bueno, y eso, ¿okay?, fue lo que creó el germen de todo el desastre del gobierno de Pérez. Porque fíjate qué fue lo que hizo. El Banco Central estaba comprando dólares, emitiendo bolívares, o sea, inflando la economía. Por eso que entre otras cosas,
no bajaba la inflación, ¿ok? Y no bajó la inflación hasta la llegada del segundo paquete, que es el paquete de Teodoro. Así es, pero bueno, eso será el cuento del próximo viernes. Nos vamos a quedar aquí. Recuerden ustedes, ganó Carlos Andrés Pérez, toma las decisiones adecuadas, pero ya la insurrección estaba montada, Sí. la insurrección social estaba montada y de alguna manera no le dio una oportunidad. Bueno, mis queridos amigos, esta cosa está muy interesante. Lamento dejarlo aquí, pero se nos fue el tiempo y tenemos jefa nueva. Se llama Catherine Manzano, gerente de producción, y es muy estricta. Hoy yo no sé qué hizo Mingo, se fue casi que hasta las 10 de la mañana, porque estaban los jóvenes allí. Bueno, gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy. María, Juan, Ave, Águila, Isbelia, Leones, Abraham Vencida, el Brujo Leloa, Juan Santos, Roberto Pérez, en fin, a todos los que comentaron con nosotros, muchísimas gracias por esta compañía tan interesante. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción, en la producción del programa, al rey de las fintas en los controles, Julio Pinto, a Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Feliz viernes, y bueno, a los que siguen el béisbol, les deseo éxito, les deseo suerte. No sé, hoy son las finales, ¿no? Y va a Caracas, va a Venezuela contra República Dominicana. Ay, Dios mío, tiembla el Caribe, la serie del Caribe. Bueno, nos vemos. Los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.